muy buenos días. Aquí estamos en la comunidad Las Siete Piedras. Aquí estamos en el río, la naturaleza. Voy a entrevistar aquí al compañero a Israel y al doctor Carlos. Aquí primero saluden. Muy buenos días. Le voy a hacer la entrevista, la pregunta. ¿Qué entiende por naturaleza? Yo puedo entender por naturaleza que es todo lo que es el medio ambiente. En este caso entran las plantas, los árboles, las piedras, el agua, el aire. Todo eso conlleva al medio ambiente y eso es prácticamente la naturaleza que podemos ver, como por ejemplo el río que está aquí atrás de mis espaldas. Los árboles están por ahí, todas las piedras que vemos, las hojas y las plantas. Y aquí al compañero, ¿qué entiende por naturaleza? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Pues la naturaleza se utiliza como un concepto para referirnos a todo lo que llama vida. Las cosas inertes, la naturaleza, que incluye naturaleza, los seres humanos, todo lo que es el mundo físico, material, todo lo que nos rodea. Y tales son los ejemplos que tenemos aquí también, ¿no? Como ya lo dijo aquí Israel. Otra pregunta, ¿de qué elementos se compone la atmósfera de la Tierra? Se compone de nitrógeno, de oxígeno y de dióxido de carbono. En este caso podemos ver un ejemplo de ello tan espectacular como es las nubes, que vienen siendo el ejemplo más claro de lo que podría conformar la atmósfera. ¿Y usted qué le entiende? Sí, pues la atmósfera pues tiene muchos elementos químicos. Como ya lo dijo, también es el caso del argón, el nitrógeno, el dióxido de carbono, el oxígeno, ¿sí? También tenemos el nitrógeno, ¿sí? Que son elementos químicos hasta cierto punto pueden ser ofensivos y otros inofensivos, que nos pueden generar también pues reacciones químicas fuertes que pues van a ocasionar también destrucción, porque una reacción química de nitrógeno, de argón, pues nos pueden ocasionar incendios forestales, quemaduras, etcétera. La siguiente pregunta, ¿qué entiende por ciencia de la naturaleza? Yo entiendo que la ciencia de la naturaleza es la disciplina que estudia todo en cuanto a la naturaleza. Un ejemplo de ello podría ser lo que es la astronomía, la biología, las cuestiones de biología, y todo eso incluye la ciencia, o sea, todos los fenómenos naturales que puedan existir dentro de la naturaleza, como por ejemplo los cambios climáticos, tormentas tropicales, terremotos, tsunamis, todo eso es la ciencia, el enfoque que pueda haber en un ambiente y el estudio de ella. ¿Y usted, compañero, qué le entiende? La naturaleza pues es una ciencia que busca intencionadamente el estudio de lo empírico y de lo analítico, pero también puede ser también experimental, porque a veces hay seres humanos que se dedican también a la cuestión de lo experimental, pero aquí la naturaleza pues es una ciencia que se enfoca con un método analítico. ¿Por qué? Porque vamos a analizar las cosas, cómo se llevan a cabo los fenómenos, ¿no? Analítico, empírico también, porque a veces realizamos cosas experimentales que nos van a originar un resultado. Tal es el caso de, por ejemplo, analítico. ¿Por qué? ¿Por qué se lleva a cabo la lluvia? ¿No? Como decía el compañero, tenemos un ejemplo aquí que son las nubes. Si nos ponemos a analizar cuál es el proceso de formación de la lluvia, pues vamos a ver que pues hay un proceso de que la atmósfera maneja una presión y se lleva a cabo un proceso, ¿no? de que las nubes se formen de agua, ¿no? Entonces ahí estamos analizando. Empírico, ¿por qué? Porque a veces podemos realizar experimentos que nos van a llevar a un resultado, ¿no? Tal es el caso de que, por ejemplo, si nos ponemos a estudiar las plantas, por ejemplo, ¿no? Las plantas, cómo se lleva a cabo el proceso de oxigenación,
¿no? De síntesis del oxígeno. Al igual si nos vamos a valorar, por ejemplo, las plantas con las abejas, ¿no? Ahí pues estamos siendo empíricos porque podemos experimentar algo, ¿no? Entonces, la naturaleza pues es una ciencia que nos va a originar un concepto para que nosotros lo veamos como un análisis, como algo empírico y algo experimental también, ¿no? Siguiente pregunta, lo voy a hacer. Menciona la ciencia de la naturaleza clásica. Pues lo más destacado dentro de lo que es la naturaleza clásica o el estudio de la naturaleza clásica, entre una de ellas más destacada es la biología, la química, la física, la astronomía, y hay otras igual que se enfocan en diferentes maneras, pero prácticamente esas son las más importantes. Y claro que también está la geología, que es el estudio de la Tierra, pero el caso más extenso son los más importantes, y ya después vienen derivados o diversificaciones, por ejemplo geofísica o astrofísica, y hay infinidad de cosas que se derivan de las ciencias naturales clásicas, que son muy importantes para poder entender de cómo se conforma el medio ambiente, de cómo está desarrollada la ciencia, de la profundidad más que clara. Por ejemplo, si queremos ver de aquí a más allá los otros planetas, el sistema planetario solar, necesitamos de un telescopio, y ahí se aplica la física. Siguiente pregunta, menciona la ciencia más importante en el planeta. Pues ya lo había dicho el compañero, es la biología, es la física, es la geología, es la astronomía. Y con respecto a la pregunta anterior, pues podemos decir que las ciencias naturales pues abarcan todas las disciplinas científicas que se dedican al estudio de la naturaleza propiamente dicha, pues, ¿no? Se encargan de los aspectos físicos como tal, ¿no? De la realidad, a diferencia de las ciencias sociales que estudian los factores humanos. Tal es el caso de, por ejemplo, si tenemos una piedra y la dejamos caer, ¿no? Eso lleva un peso, una gravedad, ¿no? Entonces, las ciencias de la naturaleza pues explican fenómenos reales, naturales. Siguiente pregunta, menciona la ciencia de la naturaleza importante en el planeta. Las ciencias de naturaleza más importantes del planeta pues son prácticamente 5, como lo es la biología, la astronomía, la física, la química y la biología. Estas 5 ciencias naturales son las más aplicables al desarrollo de la tecnología y del ser humano, que se ha venido desarrollando desde hace años, para ser exacto, desde hace como 2 siglos o más aún, porque los astrónomos fueron uno de los primeros, y también de los físicos matemáticos de Grecia, que empezaron a desarrollar, y a partir de ahí empezaron con el análisis cuántico cualitativo de las ciencias naturales. La ciencia de la naturaleza más importante en el planeta. Ya lo había comentado el compañero, la biología, la química, ¿no? La física, la geología, que son las materias que son más aplicables, como ya decía, pues, ¿no? Siguiente pregunta, ¿qué es la biología? La biología representa o significa, o más que eso, da a entender el estudio de la vida, porque bio significa vida y logía significa estudio. Entonces, en este término etimológico podemos entender que es el estudio de la vida, en donde se enfoca a los seres humanos, cuál es su desarrollo. También se enfoca también a la parte de los seres vivos, porque una cosa son los seres vivos, que son los animales, y la otra es que somos nosotros los seres humanos, que se enfoca también al estudio de la vida, de las dos partes, al desarrollo, crecimiento y también fallecimiento de la vida. Podemos entenderlo de esa manera. ¿Y usted, compañero, qué le entiende de biología? Pues biología como tal es una ciencia que estudia el origen, ¿no? El origen, la evolución y las propiedades que tienen los seres vivos, ¿no?
pues obviamente estudia los fenómenos que están vinculados con la naturaleza, con los organismos vivos. Y para ello pues hay muchas especies por familias, muchas especies de animales por familias, en donde la base de todo, lo más importante es el ser humano. Y lo que es la medicina, la zoología, ¿no? La botánica forma parte de la biología. Siguiente pregunta que le voy a hacer. ¿Qué es la física y qué estudia? La física, como podemos entender de esa manera, la física es todo lo que conlleva a las mediciones, al peso, a la temperatura de los organismos, microorganismos desarrollados en la naturaleza. Los físicos han, sobre todo, desarrollado ciertas medidas de medición, y esas medidas han conllevado a que, por ejemplo, un barco, un ejemplo de ello, quieren saber el peso que puede soportar en el agua. Ahí entra la física. ¿Por qué? Porque van a tener que calcular cuánto es la presión del agua que tiene que soportar el barco y cuál es lo que puede que se alce, ¿no?, el barco y no se pueda hundir. O sea, ahí entra la física. Tienen que hacer soportes técnicos y todo eso lo estudian los físicos matemáticos para que así no hubiera o no haya detalles en un dado caso que se quiera hundir, ¿no? Entonces ahí entra mucho la física, y la física estas tres áreas estudia: mediciones, temperatura, peso, talla y todo lo que conlleva en cuanto a cuerpos. ¿Y usted qué le entiende a física? Bueno, la física pues es una ciencia natural que estudia acerca de las propiedades y fundamentos de la materia, ¿no? Más que nada la materia pues es todo lo que podemos tener, lo que nos rodea, todo puede ser materia. Entonces la materia tiene componentes y tiene interacciones entre ellas, y eso estudia la física. Pero también a diferencia de la química pues se enfoca a ver las interacciones de ciertas sustancias, ¿no? De las propiedades, la estructura, los cambios que pueden experimentar durante distintos tipos de reacciones. Eso se encarga la química, para que no nos confundamos. Una cosa es la materia y otra cosa son las sustancias que pueden realizarse con la química. La siguiente pregunta es ¿qué es la geología y qué estudia? La geología estudia, hablando etimológicamente, geo significa tierra y logia, geología significa estudio. Entonces, en pocas palabras, es el estudio de la tierra, y dentro del estudio de la tierra podemos encontrar muchas cosas muy interesantes, como es la materia prima orgánica, la que se compone la tierra, los fósiles que de ahí sustraen el petróleo, y todo eso conlleva a muchos datos muy importantes, porque de ahí pueden sustraer muchas sustancias. De ahí también se sustrae lo que es las materias principales de la tabla básica de química, que de ahí hay mucho que ver. ¿Por qué? Porque cuando se sustrae esas materias, luego le hacen una composición, lo transforman, y ahí podemos ver, por ejemplo, los plásticos, pero eso es otro tema, ¿no? Tema más avanzado. Pero en el caso de la geología, al estudiar la tierra, también estudian los terremotos. Porque, por ejemplo, cuando hay un fenómeno natural, en este caso originado en cierta parte del mundo, a partir de allí estudian cuál es el caso más importante de la geología, o sea, cómo está conformada la tierra, cuánta es su humedación, si es una tierra árida, si es una tierra seca, si es una tierra rajada, si tiene microorganismos sólidos o fósiles. De ahí ven estudiando, ¿no?, los geólogos. A partir de ahí los geólogos tienen ese sistema, avances tecnológicos. Por ejemplo, la UNAM a nivel nacional, ellos llevan el sistema nacional de monitoreo de sismos y de terremotos. O sea, ahí ellos dan y pronostican cuánto es la magnitud de tal terremoto, y precisamente los principales ahí son los geólogos. ¿Quién tiene la geología? La geología es una ciencia que estudia prácticamente todo el interior del globo terrestre, ¿no? Pues
es parte, como decía el compañero, lo que es la meteorología, lo que es la hidrología. Como pueden observar ustedes, eso también lo estudia la geología, ¿no? Está incluido. Y también, pues, obviamente, también la geología, pues, tiene otro parámetro, que es la oceanografía, ¿no? Oceanografía, que se encarga también de ver, ahora sí que, pues, de ver todo el estudio global de la Tierra, ¿no? Pues como podemos ver, amigos, la hidrología, pues si ustedes se pueden observar, dirige la cámara para allá. Esa corriente que vemos allá, pues lleva una presión. Precisamente se encarga la geología de estudiar a través de la hidrología toda la presión, la fuerza, la cantidad que lleva el agua, ¿no? Entonces, si ustedes pueden observar ahí, pues es un parámetro, un ejemplo que podemos ver a través de la geología, a través de la hidrología, todos los componentes que puede llevar la fuerza del agua. La siguiente pregunta que le voy a hacer al compañero, ¿qué es la astronomía y qué estudia? La astronomía es el estudio de los cuerpos celestes. En este caso pueden ser satélites, pueden ser planetas y pueden ser las estrellas. Entonces, la astronomía significa la palabra astro, todo aquello que sea estrella, y astronomía, pues en este caso le cambia la palabra, pero en el caso muy general es el estudio de las estrellas. Entonces, todo eso conlleva al estudio de que cuántas vidas lácteas hay en este universo, los agujeros negros, las cosas o cuestiones muy desarrolladas en el universo. Por ejemplo, el Sol no es un planeta, el Sol es una estrella, así lo constituyen los astrónomos muy importantes en la actualidad. Entonces, todo ello es la astronomía, el estudio de los cuerpos celestes que nosotros a simple vista no podemos ver, pero a través de un telescopio, a través de algo muy desarrollado, podemos verlo a una distancia muy larga. Entonces, para eso se dice que el estudio de eso conlleva a que un planeta está a la par de otro planeta, pero lleva una distancia muy larga, y ahí ya no se mide por kilómetros, sino se mide por años luz. Aquí le voy a hacer otra pregunta al compañero. ¿Qué es la química? Bueno, la química es una ciencia que se dedica a estudiar la materia, pero con ellos sus componentes, la estructura, ¿no? La estructura, la composición, las reacciones que pueden tener la materia. La química, pues, es una bonita ciencia porque podemos decir que a través de ciertas sustancias, al mezclarlas vamos a producir otras sustancias, ¿no? Y viceversa. Si ya tenemos una composición, la podemos descomponer. Y aquí, pues, la química, a través de ciertas fórmulas, a través de ciertos parámetros, ¿no? A través de presiones, a través de volúmenes, a través de ciertas cantidades, podemos realizar reacciones que nos pueden orientar hacia un resultado, ¿no? Tal es el caso de los productos como el agua, HO2, la gasolina. Si nos vamos a productos que fueron elaborados a través de ciertas sustancias, pues vamos a ver que hay una composición, ¿no? Y si ustedes le prenden con fuego, ¿no? Con un cerillo al petróleo, a la gasolina, pues obviamente van a ser productos tóxicos, productos inflamables que pueden originar daño a la humanidad, ¿no? Pero también comentarles que la química tiene también sus ramas, ¿no? Que es la petroquímica, ¿no? Que es la astroquímica, que es la físico-química y que es la bioquímica, ¿sale? Entonces, la química realmente es una bonita materia que podemos realizar a través de sustancias ciertas estructuras y así descomponerlo. También tal es el caso de los fármacos, que aquí encontramos, pues,